Buen día. En esta ocasión vamos a tratar un tema nuevo que es sistema de inyección electrónica del automóvil. Este es un tema bien amplio, es bastante contenido. En este tema vamos a ver cuestiones de el diagnóstico de a bordo, OBD1, OBD2, sensores, actuadores, sistemas evaporativos. Hay un montón de contenido que tratar en esta parte del módulo. Entonces, vamos a empezar con algunos principios. Tal vez vamos a ir un poco rápido, de pronto dando lo más relevante, y vamos a complementar con documentos que yo les voy a estar enviando, pero sí es un tema muy bonito y es algo que es importantísimo en la carrera de mecánico automotriz de técnico. Entonces, vamos a empezar de una vez. Bueno, voy a compartir aquí, quiero mostrarles. Vamos a apagar micrófonos ahí, por favor. Bueno, sucede que así como nosotros, el ser humano, pues tenemos sentidos, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros tenemos el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del tacto. Entonces, en este caso, si por ejemplo nosotros percibimos o podemos ver con nuestros ojos que se acerca un peligro, nuestro cerebro reacciona a eso que estamos viendo y entonces nosotros reaccionamos, corremos, nos movemos de ahí si es que un carro viene hacia nosotros, etcétera. O por ejemplo el sentido del tacto, así de pronto nosotros entra la noche y se pone helado, entonces por medio del sentido del tacto empezamos a tener frío y entonces esto es como un sensor que envía al cerebro y el cerebro toma acciones. Entonces pensamos y decimos, bueno, voy a ponerme un sudadero, entonces se me quita el frío, etcétera. Entonces, basado en esto, quiero iniciar. Los sistemas electrónicos tienen alguna similitud con esto. ¿Por qué? En este caso, nosotros vamos a tener algo que se le conoce como ECU, ¿sí? Puede ser ECU, puede ser PCM, SM, pues la ECU es la unidad de control electrónico, ¿sí? Del automóvil. Entonces, a esta la vamos a denominar como, o le vamos a asociar como que fuera el cerebro humano. Entonces, en este caso, quiero que sepan que en este caso, pues la ECU recibe señales, ¿sí? Recibe señales de diferentes, vamos a ver acá, pues aquí tenemos una entrada, ¿sí? Aquí, señales, 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 muchas señales. Eso va a depender de qué tanto, en este caso, la computadora esté dotada de sensores, ¿sí? Entonces, la computadora, por medio de los sensores, recibe señales, ¿sí? En este caso, podemos recibir señales de los sensores, ¿sí? Que algunos sensores van a detectar, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Temperatura. Puede ser temperatura, puede ser movimiento, ¿sí? Etcétera. O sea, pero en este caso, no solo de temperatura, de movimiento, también de flujo de aire, etcétera. Pero lo que queremos, lo que yo quiero que quede claro es que la computadora, ella no sabe qué es calor, qué es frío, qué es movimiento.
ella lo que mide es voltaje. Entonces, ¿qué pasa? Que las entradas que llegan a la computadora, lo que envían es un voltaje, ¿sí? Depende de qué tipo de sensor sea, etcétera, ¿verdad? Obviamente aquí puede haber mucha discusión o controversia en esto, pero cada sensor tiene su manera de funcionar. Entonces, ya la computadora, ¿sí? Recibiendo esos parámetros de esos sensores, es como en este caso, por ejemplo, decíamos que si uno tiene frío, entonces lo detecta el cerebro y ¿qué hace ustedes? Ir y abrigarse, ¿verdad? Entonces, en este caso, luego de esto, la computadora pues ya viene y toma acciones, ¿sí? Entonces empieza a realizar acciones. ¿Y qué? ¿A dónde? ¿A dónde envía estas órdenes la computadora? Pues a los actuadores, ¿sí? De esta manera hay un censo, hay sensores que informan a la computadora, entonces la computadora es el cerebro y toma decisiones y hace funcionar ciertos actuadores. Entonces, en este caso, digamos, en este caso del tema de los sensores, hay una gran cantidad de sensores, ¿va? Ustedes, eh, por ejemplo, está el TPS, está el MAP, está el MAF, en otros carros depende, va a ser BAF, el sensor de oxígeno, ¿qué les digo yo? El de temperatura del refrigerante, la IAT, que es la IAT, IAT, temperatura del aire, de admisión, ¿qué más? Hay muchos sensores, el sensor de golpeteo, El del acelerador. el TPS, ya está, TPS. Entonces tenemos muchos sensores, ¿va? Ustedes, esas son las siglas con las que se nombra los sensores, ¿va? Pero entonces ya en los actuadores, entonces dependiendo, por ejemplo, ahí me faltaron bastantes ustedes. Por ejemplo, tenemos de los sensores de movimiento, tenemos el CKP, tenemos el CMP, ¿va? Entonces tenemos varios. Entonces, ya cuando, por ejemplo, el CKP y el CMP envían señales a la computadora de que hay movimiento del cigüeñal, del eje levas, etcétera, por ponerles un ejemplo, entonces los actuadores que activaría la computadora ya serían, por ejemplo, la bobina de encendido, ¿va? Bobina de encendido, también activaría inyectores, ¿sí? También la IAC, para los que tienen IAC, para la marcha, ¿verdad? La marcha mínima. Tenemos solenoides de sistema evaporativo. Hay un montón de actuadores que podríamos nombrar. Entonces, en este caso, la computadora recibe señales, ella los procesa, esos voltajes, y entonces ya empieza a hacer funcionar a los actuadores. De modo que al final se consiga lo que se desea, que el motor arranque, que el motor trabaje bien, que el motor responda de modo que sea posible utilizar ese vehículo. Ahora, esto ya es un avance en la tecnología con respecto a un sistema carburado. Entonces, en este caso, el carburador quedó en el olvido, los platinos quedaron en el olvido, y este ya es un sistema que ya no es solo mecánico, sino que aquí ya hay módulos electrónicos que gobiernan. De manera que en este caso, lo que nosotros logramos conseguir es una mejor eficiencia, ¿sí? Conseguimos economía,
Y una de las cosas más importantes que habría que leer mucha historia, pero esto inició, por ejemplo, en el estado de California, en Estados Unidos, empezaron a ver y a exigir que las emisiones de gases se redujeran porque los carros contaminaban mucho y un carro carburado, el máximo de una alta cilindrada, era muy contaminante. Entonces, en este caso, conseguimos. ¿Qué fue lo que pasó? Les voy a contar en breve. Por ejemplo, una de las grandes empresas es General Motors y Ford, por ejemplo, ellos para reducir las emisiones de gases inicialmente cuando se empezaron a dar esas protestas del tema de la contaminación, para reducir las emisiones de gases, lo que ellos hicieron inicialmente fue empezar a hacer motores pequeños. Entonces, aquellos pony cars como un Ford Mustang o un Chevrolet Camaro que era súper potente y que la gente estaba acostumbrada a solo poner el pie un poco en el acelerador y tener una gran potencia y una gran respuesta por tener motores de 6 y 8 cilindros, ahora reducir motores a 4 cilindros con carrocerías muy grandes, la respuesta era mala en esos carros porque la gente estaba acostumbrada. Entonces surgió el sistema de control electrónico, donde con motores grandes siempre se pueda reducir las emisiones de gases con una computadora que regula la mezcla, que activa los inyectores, que da lo necesario con una buena respuesta. Entonces, una de las grandes mejoras que se dieron con los sistemas controlados electrónicamente es que en este caso, reducción de emisiones de gases. ¿Sí? Entonces, esa fue un gran avance. Entonces, tenemos en este caso con los sistemas electrónicos una mejor eficiencia, una mayor economía, reducción de las emisiones de gases, ¿verdad? Y lo otro para los mecánicos, un diagnóstico. Un diagnóstico de aborto. En este caso, el tema del diagnóstico de aborto es un aporte y una gran ayuda al técnico automotriz, porque entonces con esto nosotros con un equipo de diagnóstico podemos acercarnos al problema, ¿sí? Entonces, hay una falla y entonces ya tenemos una luz que activa en el tablero si hay un problema. Muchos la conocen como luz de check, pero técnicamente se llama 1000. Mi inglés es pésimo, ya lo he dicho en otros videos, pero significa Malfunction Indication Light, o sea, luz indicadora de mal funcionamiento. Esa luz 1000 se representa con un icono como naranja en el tablero que tiene la forma de un motorcito de combustión, que si esa se enciende, le está diciendo al conductor o al propietario que hay una falla en el sistema. Entonces ya se puede ir con el técnico automotriz y entonces ya el técnico automotriz, teniendo de presente esa luz, entonces va con el equipo de diagnóstico, que en este caso sería el escáner. El escáner. Con el escáner nosotros nos podemos conectar a la computadora del automóvil y que ella nos reporte las fallas que se están dando. Por ejemplo, puede haber código de falla de TPS. Es un sensor de posición de la aleta del obturador. Entonces, hay mucha gente que cree que con tener un escáner ya no van a tener necesidad de ir al mecánico. Es un error, porque el escáner lo que ayuda es a ubicar por dónde anda el problema, más no le está asegurando que el TPS esté dañado. En el tema de los diagnósticos de los sistemas electrónicos, yo enseño que pueden haber 3 causas, aunque aquí dicen 4 causas en un código de falla. Si nos salió código de falla, por ejemplo, de TPS, entonces en este caso inicialmente podría ser que el TP esté dañado, pero no podría ser que no sea el TP, sino que el cableado esté dañado. De modo que la alimentación que debe recibir el TP
no está bien, o la señal que él envía a la computadora esté interrumpida y que por eso no se esté dando la señal y por eso marcó código de falla de TP. Entonces, en este caso estamos diciendo que puede ser el sensor como tal, puede ser el cableado, y ahí es donde agregan algunos técnicos otro que sería, por ejemplo, un conector. Y es válido porque si el cableado está bien, pero el conector tiene falso contacto, ahí se puede perder la alimentación o la señal. Entonces, sensor, cableado, conector o la misma computadora. Con el pasar de los años, la experiencia que uno va teniendo, los trabajos que va realizando, se puede dar cuenta que a veces es tan sencillo el problema con que un cable se rompió y por eso ya no tenemos señal, o que un conector estaba sucio o tenía falso contacto, o que sí efectivamente el sensor estaba dañado, o en algunas ocasiones a mí me ha tocado reemplazar computadora porque ella está detectando o está enviando un código de falla de un sensor dañado y al final la que está dañada es ella. Entonces, hay que hacer un proceso de diagnóstico para poder determinar al final qué es el problema. O sea que con tener yo escáner no quiere decir que ya con eso ya me saqué la lotería, por decirlo así coloquialmente, como lo decimos aquí en Guatemala, sino es un proceso, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta aquí, porque solo con esto ya es algo de contenido lo que les voy dando. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda. No, profe. No, Entonces, no, profe. sigo avanzando. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto de los sistemas electrónicos? En este caso, venimos y decíamos que vamos a reemplazar un distribuidor de contactos con ruptor o platinos y ya le colocamos uno que tenga un sistema transistorizado con sensor inductivo, ¿sí? O, ¿cómo se llama? O uno de efecto Hall o un óptico, ¿sí? Entonces, ya venimos y reemplazamos eso, ¿sí? Y en el tema del carburador, quitamos el carburador y lo colocamos con un manifold que ya tiene inyectores que son controlados por la computadora y en este caso, pues ya activan cuando la computadora lo desea, ¿sí? En el caso del carburador, todo el tiempo entraba combustible a los 4 cilindros, si fuera el caso de 4 cilindros, y de allí quien aprovechara el combustible, pues ahí se iba para el tiempo de admisión y los demás, algunos caían en compresión, otros en escape y otros, entonces había desperdicio de combustible, mientras que en este caso ya la computadora en el momento que vaya a haber admisión, entonces en ese momento abre el solenoide del inyector para que en ese mismo momento caiga la mezcla de aire-combustible, ¿verdad? Entonces, en este caso el combustible, mejor dicho, porque la mezcla se hace ya ahí en la turbulencia que se crea en la cámara, dependiendo del diseño del motor. Entonces, es una gran mejora. Ahora, si decimos que venimos y en algún momento se reemplaza el carburador, se reemplaza el platino, ¿en qué momento de la línea de tiempo es? Entonces, en este caso, lo decimos de esta manera. Por ejemplo, hay carros que dependiendo qué marca sea, va a ser en un año determinado. Pero, por ejemplo, vamos a hacer una línea de tiempo acá. Entonces, vamos aquí a decir, por ejemplo, que hay carros, imagínense ustedes como Mercedes-Benz, hay expertos en la historia, si me equivoco, perdón, pero hay carros que de 1978, si no es que antes, en carros europeos ya venían con control electrónico. Ya el carburador ya había sido eliminado. En carros rodados japoneses, que es lo que más vemos por acá, yo empecé a ver controles electrónicos más o menos, por ejemplo, en carros Toyota, más o menos por ahí por el año 80 y, ¿qué les digo yo? No quiero mentir, pero el 87 todavía venía carburado, como 88, 89 por ahí, venían ya con control electrónico, rodados. Ahora no hablemos de un carro de agencia, porque los carros de agencia
algunos vinieron con control electrónico hasta el año 94 o 95 a ustedes. Entonces, en carros de agencia aquí en Guatemala o carros de concesionaria, ya hemos hablado en algunas ocasiones que los sistemas que vienen no son tan modernos en los carros, ¿verdad? Porque la exigencia en Guatemala de las emisiones de gases no fue tan grande o no ha sido tan grande como en Estados Unidos se ha dado o en otros países. Entonces, han viniendo carros que traen un sistema de control electrónico que salió en un carro rodado en el 95 y vienen en modelos 2000 todavía aquí. Entonces, pero hablemos de carro rodado, de carro que es para Estados Unidos. Entonces, en este caso, vamos a decir que, por ejemplo, en carro Japón, hablemos de carro Japón, que en este caso, por ejemplo, vino controlado electrónicamente del 87. ¿Sí? Entonces, de aquí, de este año hacia adelante, todo control electrónico, ¿sí? Pero hay algo aquí en la línea de tiempo que quiero que lo veamos, y es que aquí, en 1995 pasa algo, ¿sí? Y es que lo que sucede es que aquí en 1995, en esta parte de acá, en esta área, fíjense que de acá para acá, los carros en realidad son carros. Hay sistemas de a bordo que fueron, lo primero fue obviamente la generación 1. Entonces, en este caso, era un OVD1. Ese es el sistema de a bordo de diagnóstico. Y a partir del 95 hacia adelante, ¿sí? Entonces ya tenemos el sistema de a bordo de diagnóstico, el OVD2, ¿sí? No debí de haberlo puesto así porque sí. Lo voy a volver a escribir. Aquí. OVD2. Así es. Entonces, en este caso, ¿qué pasa aquí en esta parte? Lo que sucede es que el OBD1, como fue el inicial, en este caso, el sistema de diagnóstico era bien básico. Los sistemas bastante simples para lo novedoso que fue en esos años, ¿verdad? Comparado a lo que es OBD2 ahora. El OBD1 es bastante básico, muy básico. Es un sistema que tiene pocos códigos de falla, que los sistemas no son tan precisos, que incluso el uso del escáner o el diagnóstico, en este caso, hay ciertas desventajas en él, que no es tan profundo y tan preciso como la inyección electrónica que ya trae un OBD2. El OBD2 ya trae ciertas ventajas. Por ejemplo, en el caso de los carros, en este caso que son OBD1, voy a poner como ejemplo, yo uso ese ejemplo, no sé si está bien o estará mal, no sé cómo lo tomarán algunos, pero por ejemplo, el tema de los celulares, y no estoy haciendo promoción. Por ejemplo, este es un modelo de teléfono viejito, ¿sí? Y tenemos, en este caso, el tema de los celulares antes es que, por ejemplo, tengo otro por acá, teléfonos bastante antiguos, ¿sí? Que en este caso estos teléfonos, una de las situaciones es que cada teléfono tenía que tener, o sea, si usted quería cargar un teléfono, cada teléfono tiene su cargador, ¿verdad? Por ejemplo, miren este tipo de cargador. Entonces, uno era de esta forma, otro era como de pin así redondito y cada teléfono tenía que tener su cargador. Entonces, hoy por hoy esas cosas han cambiado, ¿verdad? Entonces, básicamente venimos y, por ejemplo, yo quiero cargar este teléfono que tengo acá y entonces vengo y le conecto este cargador, ¿sí? Eso ustedes ya lo saben. Y si yo tengo otro teléfono, el mismo cargador a este teléfono, ¿sí? Y si tengo otro teléfono, y así. Entonces, es como más universal. Y una de las cosas que
que se ve bastante resaltado en el tema del diagnóstico de aborto en OBD1 y OBD2 es que uno de los problemas, digamos, para muchos técnicos es que el OBD1, el conector de diagnóstico era distinto en Toyota, al de Nissan, al de Mitsubishi, al de Mercedes, al de BM. O sea que si había que diagnosticar un carro, usted tenía que tener un escáner para Toyota, un escáner para Nissan, un escáner para Mitsubishi, un escáner para Mazda. Acumular un montón de equipo de diagnóstico para que cuando llegara un carro de esos poder nosotros diagnosticarlo. Y entonces eso dificulta un poco las cosas. Lo otro es que el tema del control de emisiones de gases y todo en este caso no era tan bueno como es el OBD2. En el OBD2 pues tenemos sistemas evaporativos, tenemos sistemas de ¿cómo se llama?, de convertidor de catalítico. Bueno, en el OBD2, en OBD1 también venía, pero no venía tan bueno como en el OBD2. Sistema operativo, sistema, ¿qué más tenemos acá? Varios sistemas que están más, mejor dicho, mejorados con respecto al OBD1. Y lo otro es que, por ejemplo, en el OBD2, la mejora que se vino a dar es que el conector de diagnóstico se volvió universal, ¿sí? Como lo ven ahorita aquí en la pantalla, no sé si lo logran ver. Entonces, Sí, profe. en este caso, el conector de diagnóstico, este conector lo tiene Toyota, lo tiene Nissan, lo tiene Mitsubishi, lo tiene BMW, lo tiene Kia, lo tiene todos los carros, tienen este conector de diagnóstico. Se estandarizó el conector. Algunos vehículos tienen este conector y tienen el conector de la marca, digamos. Tienen dos, pero se puede abordar al sistema de control con el estándar, ¿sí? En este caso, pues yo tengo aquí uno que es inalámbrico, ¿verdad? Este es un conector de diagnóstico para OBD2, ¿sí? El OBD2 tiene 16 pines. Entonces, en este caso, yo puedo diagnosticar un vehículo con este conector de diagnóstico conectado a mi tablet por vía Bluetooth y me funciona, ¿verdad? Y lo puedo ingresar en las diferentes marcas porque media vez el carro es OBD2, se puede diagnosticar con este conector, porque ya es algo que se estandarizó. No sé si hasta aquí hay dudas o preguntas. No, profe, todo va bien. No, profe. Ahí Okay. estamos. Muy bien, entonces, por si quieren, aquí está, en este caso tenemos, bueno, este documento si quieren se los puedo enviar mejor, ¿verdad? Ahí están los pines y para qué sirve cada pin, ¿ah? Porque ya cada uno de estos pines tienen un propósito a ustedes. Entonces, con este, pues nosotros ya podemos diagnosticar los sistemas OBD2. Entonces, en este caso, vamos a volver a la pizarra, ¿sí? Y entonces, en este caso, ya vemos más o menos una diferencia entre qué pasa en los OBD1, cómo es el asunto y cómo es en OBD2. Pero les hago una pregunta ahora, ¿sí? Entonces, el carro 1995, ¿qué es? ¿Es OBD1 o es OBD2? OBD1. ¿Qué dicen los demás? De los OBD1. dos. OBD1. De uno. O sea que para ustedes de 1996 para adelante es OBD2. No, hay unos que traen OBD1 No, y otros que ya traen OBD2. Exacto. pero son pocos. Son pocos. ¿Dónde está el tip, el truco? En el sticker que está en el capó. Yo no sé si se recuerdan que en clases anteriores les enseñé unos stickers. Sí, sí, profe. Profe. Dice OBD2 certificado, es OBD2. Si no dice OBD2 certificado, sigue siendo OBD1. Ese es el tip
para saber si mi carro, si es 1995, es OBD1 o es OBD2. Por ejemplo, el mío es un Tercel 95 y no dice OBD2 certificado. Es OBD1. Mi vehículo es OBD1 porque en el sticker no está certificado el OBD2. Pero eso es de agencia, ¿va, profe? Sí, pero independientemente sea de agencia o rodado, porque le cuento mi experiencia. Hubo un Honda Civic 95 que estaba intentando escanear y tenía el conector de diagnóstico para meterle este. Por ejemplo, El OBD2. este que yo tengo es 1995, no dice OBD2 certificado y tampoco usted va a localizar el conector. No está, no lo trae, porque es OBD1, pero ese Honda Civic que le menciono era 1995 y tenía conector de diagnóstico, tenía para ingresar el escáner de OBD2. Y yo lo conecté y eso fue hace muchísimos años, ¿no? ¿Y aquí qué pasa? Y no encendía el scan, ¿por qué? No sé si vieron en el documento que les enseñé, hay un pin de tierra y hay un pin de 12 voltios que tiene el conector de diagnóstico. Entonces, por medio de esos pines, el scan toma alimentación para encender. Entonces, yo conectaba el escáner y no encendía. ¿Y será que se arruinó el escáner? ¿Qué pasó aquí? Y al final, que de tanto, tuve que averiguar ciertas cosas y todo, y fui a ver al sticker y no decía OBD2 certificado. Fui al conector de OBD1 y con ese sí lo logré escanear. Entonces, ahí está. Aunque tenga el conector, si no dice OBD2 certificado, no es OBD2. Oh, bueno, profe, gracias. Excelente. Entonces, vamos a proceder. En el siguiente video, lo que vamos a hacer es ver cómo diagnosticamos el OBD1 y cómo diagnosticamos el OBD2.